Listo. Si quieres prender tu micro, Ok, ok. listo. Ahí estamos, Memo. Bueno, pues bienvenidos a todos a nuestra sesión de los lunes. Ya estamos aquí. Y el día de hoy, siempre un gusto presentar a Guillermo Godoy. Él es cirujano cardiovascular, egresado del Hospital Infantil de México, un gran amigo y bueno, sé que está trabajando mucho en su centro. Y ahí vamos, poco a poco a Memo. Pues adelante, Memo, el tema tetralogía Fallot, cambios del ventrículo derecho. Memo, te cedo la palabra y gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Buenas noches. Muchas gracias, Doc. No tengo nada de espacio. Este, ¿Puedo comer con la comida? el tema sobre teoría de Fallot es el par de artículos que se van a presentar. Creo que, bueno, a mí en lo personal, después de haberlo revisado, me dejan como, creo que más dudas sobre lo que sucede en la fisiopatología del paciente con tetralogía de Fallot y que al final, pues termina siempre siendo un reto. Y lo que siempre comentábamos en el infantil, ¿no? Es decir, la variedad o el espectro de anatomías que existen en la tetragilogía de Fallot, incluso en el niño mexicano comparado con otros países, es abismalmente distinta. Y en el caso específico de los pacientes mexicanos, pues creo que no hay ningún niño igual con tetralogía de Fallot. Entonces, ambos artículos tocan cosas muy interesantes y pues que dan pie, como siempre, a pues qué estrategias se pueden obtener para mejorar el pronóstico y evitar tanta falla cardíaca que en algunas ocasiones tenemos con estos pacientes. Entonces, el primer artículo habla sobre eh, cómo se va adaptando el ventrículo derecho de los pacientes con tetralogía de Fallot, algo que digo, es un poquito difícil traducirlo, pero hablan en el contexto, pues, como a una carga secuencial volumétrica y de presión que tienen estos ventrículos y que al final propician cambios tanto anatómicos y a una parte muy interesante que tiene el artículo, cambios en secuenciación y cambios en líneas celulares a nivel genético que van a propiciar que las fisiopatologías sean distintas, ¿no? Entonces ahí están los autores y ahí está el origen del artículo que es en Reino Unido. Entonces, digo, esto lo hemos comentado mucho, pero bueno, solo a manera de recordatorio, la tetralogía de Fallot de las cardiopatías complejas es la más frecuente. En algunas bibliografías refieren que hasta el 10% del total de las cardiopatías congénitas pues son pacientes que tienen tetralogía de Fallot. Recordar que bueno, lo que menciona la literatura es que con la corrección quirúrgica temprana y esta parte de corrección quirúrgica en el segundo artículo veremos pues lo que ellos analizan. Pero bueno, los pacientes que son sometidos a cirugía, en algunas series hasta el 90% sobreviven a la quinta década de la vida, que es, pues la verdad es que en el contexto que están algunos pacientes con estas cardiopatías complejas, el 90% que vivan más de 50 años, pues evidentemente está comprado por cualquier padre que tenga un niño con tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, esto es relevante en el sentido de operarlos más temprano, que termina igual siendo un poco como una duda o como una pregunta que, dependiendo de los grupos y evidentemente de la infraestructura y los equipos, pues siempre tendrá sus bemoles, ¿no? Y en esta parte del aumento de la sobrevida que tiene relación directa con pues, las mejoras en la atención, en los equipos médicos, en si se operan más temprano, en evitar fallas cardíacas, todo eso, pues al final de cuentas ha traído como consecuencia, y lo mencionan mucho como el precio que ha habido que pagar, que pues estos pacientes en algún momento van a tener falla cardíaca relacionada directamente con volumen. Lo vamos a ver en unas gráficas más adelante y en unos esquemas muy didácticos. Y bueno, pues que esto aumenta la necesidad de reintervención, hablando exclusivamente sobre la válvula pulmonar. Y bueno, que en este contexto el paciente siempre estará en un riesgo sobre trastornos del ritmo, ¿no? Que no es poca cosa porque les pueden acarrear mucha morbimortalidad. Entonces, la falla cardíaca, exclusivamente la derecha, es algo que se considera como una de las principales complicaciones a largo plazo de estos pacientes
y en algunas series, pues es lo que al final causa el fallecimiento de estos pacientes. Entonces, pues, qué se ha intentado hacer con estos pacientes de tetralogía de Fallot que sobreviven? En la parte de prevención y tratamiento, vamos a mencionar algunas estrategias que este grupo propone, pero una de las principales es cuándo hacer la sustitución valvular pulmonar. Recordar que, bueno, siempre que se opera un paciente con tetralogía de Fallot, se estima que un porcentaje, aproximadamente, bueno, en algunas series hasta el 20%, necesitarán algún tipo de intervención sobre la válvula pulmonar. Ay, no molestes, no fueron Entonces, algunos de los estoy artículos en una que conferencia, cierra la actualmente esto se ha estado como renovando y renovando es cierra la qué puerta. momento es mejor realizar la sustitución valvular pulmonar. Y hemos visto con el paso del tiempo que los criterios para sustitución valvular pulmonar se van acortando, ¿no? Sobre todo QRS y volúmenes indexados de las cámaras derechas, precisamente para evitar operarlos a destiempo, ¿no? Entonces, esta en la parte como del paciente que está sobreviviendo después de la cirugía, ¿cómo lo podemos ayudar a prevenir que la falla cardíaca aparezca antes o que evitemos que esa falla cardíaca lleve a una falla cardíaca que pues al final termine con el paciente que fallezca? Y la otra es las arritmias, la vigilancia que debe de tener todo paciente que ha sido operado de Fallot en toda su vida básicamente sobre llevar un control estricto del ritmo y que esto no vaya a propiciarle problemas. Ahora, esto que hace este grupo que es muy interesante, ellos proponen que este grupo de pacientes que ha estado sobreviviendo y que a lo largo de tantas décadas, ellos proponen que si no existirá en realidad ya un fenotipo de falla cardíaca exclusivamente en el paciente que tiene tetralogía de Fallot. Entonces ellos hacen pues básicamente un modelo que incluye ya algunos estudios moleculares, algunos ciclos celulares y evidentemente la parte funcional, ¿no? Y esto es lo que les comento que es muy interesante. Entonces este es uno de los esquemas que tiene el artículo que les digo que en la parte de lo didáctico creo que se ejemplifica bastante bien todos los problemas a los cuales se va enfrentando el paciente con tetralogía de Fallot. Entonces, la primera imagen es el paciente que nace. Entonces, entre la corrección o la cirugía y el nacimiento, lo que en todos lados encontramos es que la sobrecarga de presión, exclusivamente por la obstrucción que tiene el tracto de salida del ventrículo derecho, esto va incrementando con el tiempo, que es esta imagen que vemos en verde de forma ascendente, ¿no? Y si vemos lo que se mantiene constante y que al final en muchos lados está relacionado pues la hipoxia, y mientras más severa sea la hipoxia, evidentemente más daño a nivel celular vamos a tener, y que este daño celular pues no se alivia con la corrección, ¿no? Al contrario, mientras más tiempo tenga ese daño celular, pues más difícil va a ser poder combatirlo. Y más complicado va a ser, sobre todo el postquirúrgico, ¿no? Que esa célula que ya sufrió durante tanto tiempo, pues tiene directamente morbilidad y esta expresión sobre el transquirúrgico y el escenario al que se enfrenta el paciente después de la cirugía. Entonces, los factores que ellos han visto que están directamente relacionados con esto, pues, ¿en qué momento se lleva la corrección? Y esto igual sigue, pues, un poco controversial en el sentido de pensar en qué momento es más factible corregirlos, si de forma temprana o incluso neonatos, o esperar a que crezcan, o esta parte, bueno, sigue siendo un tanto controversial. Ahora, el parche ideal. Es importante, pues llama mucho la atención, por ejemplo, que ellos proponen qué material se va a utilizar para este tipo de correcciones, este tipo de cirugías, porque ellos al final, en algo de las estrategias de manejo para el paciente que convalece de tetralogía de Fallot, pues dicen que tal vez la ingeniería médica podrá influir en algún momento sobre qué tipo de material podamos estar utilizando. Y la parte celular, que lo vamos a ver un poquito más a fondo en algunos esquemas. Entonces, una vez que el paciente se opera, lo que sigue es que vemos aquí en este diagrama que el paciente, en cuanto a la parte de volumen, el paciente va a estar inicialmente todo el volumen que había estado sobremanejando, pues se normaliza, digamos, y entonces, conforme pasa el tiempo,
el volumen al cual el ventrículo derecho va a estar expuesto va a ser cada vez mayor. Esto en relación cuando tenemos problemas sobre la válvula pulmonar, ¿no? Es decir, a mayor grado de insuficiencia de la válvula pulmonar, la sobrecarga de volumen va a ser mayor y evidentemente seguramente el tiempo en aquellos pacientes que se quedan con insuficiencias pulmonares severas o incluso insuficiencias pulmonares libres, pues la sobrecarga de volumen va a ser mayor. ¿Y qué sucede con la sobrecarga de presión que tiene ese ventrículo derecho? Esto es en un escenario donde no tengamos un gradiente obstructivo así, em, sobre el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué se estima? Que esa presión se mantenga constante durante todo el tiempo. Entonces, cambiamos de forma inicial entre el nacimiento y la corrección a que la presión era la que estaba provocando daño sobre el ventrículo derecho, y una vez que se operan, lo que va a empezar a ocasionar problemas es la sobrecarga volumétrica, ¿no? Que esto tenía relación con lo que se comentaba al inicio, esta carga secuencial o esta sobrecarga secuencial que va a estar teniendo el paciente. Entonces, los siguientes escenarios son cuando realizamos las sustituciones valvulares, ¿no? Y es lo que comentábamos, ya hemos visto pues que van acortando los criterios para sustituir la válvula pulmonar en el paciente que ya está operado de Fallot, con el objetivo de evitar operarlos a destiempo, ¿no? Entonces aquí lo que mencionan en este diagrama son dos escenarios en donde hay que sustituir la válvula pulmonar. Y vemos aquí en estas gráficas invertidas que lo que vamos a observar es igual, la sobrecarga de volumen inicialmente puede descender un poco, pero igual va a irse incrementando, y aquí lo que sucede es que conforme pase esto, la sobrecarga de presión va a ir aumentando. Ahora, ¿qué se puede realizar aquí? ¿O qué proponen ellos? Terapia médica en la parte de medicamentos que influyan sobre la función del ventrículo derecho, antiarrítmicos en los pacientes que ya no es posible manejarlos de forma médica, resincronización. Y una parte importante que lo vamos a comentar un poquito más adelante es esta parte del ejercicio, que se ha visto que tiene mejoría sobre los cardiomiocitos. Entonces, este es como el esquema en donde representan en lo que basan su artículo y las evidencias que ellos están buscando. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo que mencionan específicamente sobre la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, esto en este apartado primero de la imagen, es que la persistencia, lo que se ha visto pues en los pacientes con tetralogía de Fallot, es que una vez que nacen, la obstrucción que tienen a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, tiene características como la fisiología que tiene el feto en la vida intrauterina, con las resistencias pulmonares muy aumentadas, y que eso tiene ciertas características del ventrículo derecho. No ahondan más, solamente lo mencionan. Y bueno, el grado de hipoxia que ya lo comentamos, y exclusivamente en la parte del ritmo. Lo que vemos siempre, como bueno, la mayoría de las veces con los pacientes operados de Fallot, es que estos pacientes pueden tener bloqueos de rama, y que al final estos bloqueos de rama van a provocar un escenario clínico en la parte del ritmo, que lleva a la interacción ventricular a estar disincrónica. Y el paciente con Fallot, lo que ellos mencionan es que la disincronía empieza a ser derecha, y al final, después de todo esto, ¿no? Pues, que sería, bueno, la historia que va a tener, la historia evolutiva que tiene el paciente después de la cirugía, va a tener disincronía entre ambos ventrículos. Esto al final acarrea falla cardíaca y pues al final muerte. Y lo que comentábamos, ¿no? Los gradientes residuales, que aquí evidentemente no los ponen, y insuficiencias pulmonares que a mayor grado, pues mayor daño, ¿no? Entonces, en esta parte de los fenotipos de la falla cardíaca derecha, lo que ellos mencionan es que lo primero que puede evidenciarse en estos pacientes son dos cosas: la dilatación del ventrículo derecho, que es por eso necesario que el paciente esté en revisión constante y apegada para indexar el volumen que va teniendo, e idealmente pues tener imágenes de resonancia magnética funcionales que nos den pues mayor exactitud sobre los volúmenes que tiene el paciente. Y la prolongación del QRS, que esta prolongación del QRS sí termina siendo una prolongación que va a ser de forma secuencial. Pero bueno, ellos estiman que estas primeras alteraciones son las que podemos tener como de forma más factible a la mano. Entonces, las categorías que ellos mencionan y que subdividen a los pacientes en esta evolución secuencial,
Es primero alteraciones de la interacción entre el ventrículo y la arteria, exclusivamente, bueno, la arteria pulmonar. El segundo grupo es la alteración que tiene la interacción entre el atrio ventricular y el tercero, alteraciones interventriculares. Entonces, este es el esquema donde ellos ponen al paciente con tetralogía de Fallot y van dividiendo las alteraciones que han encontrado en el paciente de acuerdo a las asociaciones. Entonces, el primer grupo es el paciente o las interacciones que tiene el paciente después de la cirugía ventrículo-arteriales. Estas están directamente relacionadas con la sobrecarga del volumen, es decir, si el paciente, y aquí la patología pulmonar forma un pilar importante que la mencionan aquí en esta parte, ya sea que quede con gradientes residuales o quede con insuficiencias pulmonares de grados variables, lo que comentamos hace un momento, mientras mayor sea la insuficiencia pulmonar, mayor es el daño que vamos a ver. Entonces, la sobrecarga de volumen en estos pacientes, inicialmente, pues, que van a tener alteración a nivel de la válvula pulmonar, esto sobrecarga al ventrículo derecho de volumen, pudiendo representar una insuficiencia provocar. Las paredes van a estar en estrés constante, las paredes ventriculares van a estar en un estrés constante y que al final ese estrés constante termine por fatigar o dilatar la cámara ventricular y pues lo que acarrea falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿En qué pacientes vemos que hay mucha mayor sobrecarga de volumen inicial? En aquellos pacientes que evidentemente necesitan ampliaciones transanulares y que en la parte de creación de válvulas, ya sean monocúspides o bicúspides, no se logra el objetivo de mantener al menos insuficiencias de las neopulmonares, pues en grados leves o incluso un poquito más apretados, pues moderados, ¿no? Entonces, estas ampliaciones transanulares son un grupo de pacientes específicos donde sabremos pues que tienen mayor morbimortalidad. Ahora, esto que comentábamos, esta sobrecarga de volumen, esta alteración sobre la geometría del ventrículo derecho, en algún momento acarrearía disincronía del ventrículo derecho. Es importante pues recordar que, bueno, todo lo que se hace en relación a la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho y que implica resección muscular o incluso las miotomías, al final de cuentas no son inocuas y entonces toda esa resección o todo ese músculo que termina por tocarse va a generar alteraciones del ritmo y que en algún momento el ventrículo derecho puede ser disincrónico y provocar esto, falla cardíaca, ¿no? Y algo que se va a ir perdiendo conforme esta cascada pues, de alteraciones vaya presentándose es el acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Que este acoplamiento, igual en un esquema un poquito más adelante lo explican, pero pues no es nada más que una parte permite el paso sin dificultad entre lo que expulsa el ventrículo derecho y lo que deja pasar la arteria pulmonar. Entonces, este es como el primer grupo de alteraciones en este análisis de interacciones que hace este grupo. Ahora, los pacientes que tienen, o en la parte de interacción entre el atrio y el ventrículo, igual, lo que ellos encontraron pues, en el análisis de los pacientes es que la insuficiencia pulmonar es esta parte pilar de alteración, ¿no? Entonces, la alteración que van a tener, sobre todo en el atrio, termina siendo una alteración que es reversa, ¿no? Es decir, van sufriendo las cavidades previas y previas. Entonces, la sobrecarga de volumen en algún momento va a alterar directamente el volumen diastólico que va a manejar el atrio derecho. Esto va a provocar que cada vez sea mayor. Esto va a provocar que el atrio derecho empiece a tener una mayor presión conforme pasa el tiempo y empiezan a tener disfunción en la fase de relajación y de manejo de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios con el tiempo conducen a algo que ellos pues intentan definir como rigidez, es decir, esta pérdida de contractilidad de las cavidades cardíacas y que al final se vuelven cavidades que están muy dilatadas y que el manejo del volumen que tienen es muy malo, ¿no? Y todo ese volumen, pues lo único que va a estar propiciando es que aumente
la sobrecarga volumétrica y entonces vayamos a tener mayor datos de falla cardíaca, ¿no? Y lo que también ellos mencionan es esto como la traducción sería como un flujo directo al final de la diástole, que tiene que ver con la sobrecarga de volumen del atrio derecho. Cuando tiene contracción la aurícula derecha, no logra vaciar completamente. La cantidad de volumen que recibe el ventrículo derecho es menor a la que le corresponde, con insuficiencias pulmonares que le agrega un volumen extra que regurgita de la pulmonar. Entonces, esa presión o ese volumen que queda al final de la diástole en las cavidades derechas va a propiciar que otra vez la pérdida de contractilidad y la dilatación secuencial de estas cavidades. Y por último, el tercer grupo que mencionan es las interacciones ventriculares. Y aquí, pues, lo peor que puede pasar, ¿no? Hemos hablado mucho sobre la interdependencia ventricular, que al final una falla derecha te puede llevar a una falla izquierda o viceversa. Entonces, esta interdependencia en los pacientes con tetralogía de Fallot, pues que van a acarrear que esa falla derecha al final termine condicionando una falla izquierda y que sea ya refractaria a cualquier tipo de tratamiento. Entonces, aquí que estiman, evidentemente la comunicación interventricular. ¿Por qué? Por el tamaño, por la posición, por la desviación que tiene el septum, incluso por el material que uno está utilizando para el cierre de las comunicaciones interventriculares, que al final acabamos que todo ese tejido pues, es tejido inerte, y lo que va a propiciar uno con sutura y con puntos y demás es que toda esa reacción inflamatoria a nivel del septum cree fibrosis y alteraciones de la contractilidad septal, ¿no? Entonces, esto tiene directa relación sobre la función del ventrículo derecho. Recordar que la contracción a nivel septal es parte de la función del ventrículo derecho para poder mantener su función eyectiva, ¿no? Entonces, la disfunción que va a provocar la sobrecarga a nivel del ventrículo derecho por la interdependencia con el izquierdo, pues en algún momento vamos a tener falla o datos de falla cardíaca izquierda. Y lo que ellos comentan es que, por ejemplo, la insuficiencia pulmonar per se no afecta directamente la función del ventrículo derecho, sino lo que va a condicionar con esta sobrecarga de volumen y al final la dilatación de las cavidades es disincronía, y la disincronía sí es potencialmente una causa directa de disfunción biventricular. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que al final de esta explicación, lo que ellos mencionan es que el fenotipo de disfunción del ventrículo derecho tal vez englobe o en algún momento pueda englobarse como un síndrome de falla cardíaca específico, ¿no? Del paciente que tiene estas características y que ha pues, sobrevivido literalmente a toda esta cascada de alteraciones hemodinámicas. Entonces, aquí, por ejemplo, en el otro esquema que mencionan, es la comparación sobre una cavidad o un corazón que no tiene alteraciones anatómicas, como el caso de tetralogía de Fallot, y un paciente con tetralogía de Fallot que ya fue operado. Entonces, por ejemplo, en la parte de la diástole temprana, lo que mencionan ellos es que la contracción de la aurícula derecha va a propiciar que haya la carga o el volumen que va a expulsar el atrio derecho sea el suficiente para mantener la función del ventrículo derecho, una válvula normofuncionante, y entonces el flujo pulmonar está controlado. Entonces el paciente que tiene corrección de tetralogía de Fallot, el atrio derecho, a la hora de que se contrae, expulsa la sangre, pero aquí se genera una especie de vórtex porque, de acuerdo al grado que tenga el paciente de insuficiencia pulmonar, lo que va a provocar es que esa regurgitación por la insuficiencia pulmonar haga como un choque de volúmenes entre una cavidad que está contrayéndose y eyectando su volumen y una regurgitación de grado variable. Entonces, este vórtice, esta especie de remolino que se produce en la cavidad derecha, lo que va a provocar es que las paredes estén cada vez sometidas a mayor grado de estrés y mayor grado de sobrecarga, en este caso de presión, ¿no? Entonces, ahora, esto es en la parte de la diástole temprana. En la contracción, antes de la contracción del ventrículo derecho, igual lo que comentábamos, pues esta alteración que tenemos en cuanto a la insuficiencia pulmonar, lo que va a provocar es que el volumen no sea efectivo y no se eyecte a través todo del anillo pulmonar o de la arteria pulmonar, y que ese volumen igual provoque que la cavidad derecha esté cada vez a mayor tensión. Y en la sístole,
lo que va a provocar una vez que tenemos insuficiencia pulmonar, una cavidad dilatada, una válvula tricuspide que ha estado sufriendo y que en algún momento va a propiciar que tenga insuficiencia tricuspide, pues todo esto va a condicionar una capacidad sistólica, digamos, o de mantener el volumen eyectivo del ventrículo derecho más pobre, que es esta flecha roja discontinua a diferencia de la otra, ¿no? Es decir, se va a empezar a afectar la función de eyección del ventrículo derecho. Ahora, ellos lo que hicieron es que en la parte histológica, lo que han visto con los pacientes que tienen tetralogía de Fallot, hay hipertrofia, proliferación de cardiomiocitos. Esto lo han estado viendo mucho en los sitios donde hay, sobre todo donde hay mucha hipertrofia muscular o incluso en los pacientes que fallecen en algunos estudios post-mortem, que hay cardiomiocitos en proliferación. Sin embargo, lo que vieron es que los pacientes con estos cardiomiocitos, muchos están detenidos en la división celular, es decir, al final de cuentas no terminan siendo células funcionales. Entonces, ellos teorizan que esta proliferación de cardiomiocitos tal vez se detenga por señales beta-adrenérgicas. Ahí es donde ellos hacen pues una primera hipótesis sobre que esta señalización beta-adrenérgica podría ser un blanco para que estos cardiomiocitos logren madurar y se vuelvan en células activas. Ahora, lo otro que ven en la parte histopatológica es que la fibrosis que se va a presentar en todos los sitios donde está, pues literalmente trabajado el ventrículo derecho del paciente con tetralogía de Fallot, pues los grados de fibrosis que tiene el paciente, lo único que provocan es disfunción en la parte contráctil y además arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, la cantidad de fibrosis que tiene el paciente está directamente relacionada con estas alteraciones en la función y en el ritmo. Y ellos mencionan que en piezas de menor edad, lo que encontraron era aumento de la cantidad de colágeno. En primera instancia, ellos estiman que ese aumento de la cantidad de colágeno podría ser un proceso adaptativo, porque ellos en el grueso del artículo mencionan que tener colágeno no es algo que signifique que hay algún problema en la parte celular, ¿no? Entonces, histológicamente, todas estas alteraciones, al igual que lo que vimos anteriormente, pues van a tener problema o van a acarrear problemas en la parte de contracción, ¿no? Este, y mencionan ahí un estudio en el artículo de Yamamura, de este autor, donde ellos encontraron en las piezas que ellos estudiaron de forma histopatológica que la cantidad de fibrosis aumentaba, era mayor de acuerdo al tiempo de sobrecarga de volumen, a la hipoxia y además lo correlacionaron con el pinzamiento aórtico. Lo primero ellos referían que era en el tiempo en el cual se iba a realizar la corrección quirúrgica. Entonces, a mayor tiempo de sobrecarga, relacionado con la edad, el paciente iba a tener mayor cantidad de fibrosis y lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Ahora, lo que veían también era que en algunas zonas del ventrículo derecho había un aumento de la densidad capilar, señal pues de que estos músculos que están sometidos crónicamente a hipoxia van a tener mayor cantidad de angiogénesis de una forma a tratar de aliviar esa hipoxia crónica. Y sin embargo, lo que ellos correlacionan con otra información es que la cianosis por sí sola disminuye la expresión de factores de crecimiento endotelial. Entonces, al final, a pesar de que tenían histológicamente aumento de la densidad capilar, lo que ellos comentaban es que esos capilares, pues no son capilares funcionales con un endotelio funcional que sea capaz de aliviar esa hipoxia o ser una herramienta de defensa contra la hipoxia. Ahora, algo muy interesante es que este autor lo que menciona es que tanto todos estos hallazgos de fibrosis y la densidad capilar, pero también el remodelado que tenían los ventrículos en las piezas patológicas, estaban directamente relacionadas con los tiempos de pinzamiento aórtico. Es decir, el paciente que está en ese episodio de isquemia inducida, pues que tampoco es algo inocuo,
¿no? Y que pues ahí lo que se tiene que pues ahondar y seguir buscando mejoras es en la parte de la protección miocárdica transquirúrgica. Pero eso es algo muy interesante. Ahora, compararon una serie de estudios que encontraron donde se han dedicado a identificar genes que están relacionados con pacientes que en su convalecencia de tetralogía de Fallot, qué genes o qué cadenas qué cadenas de proteínas o de ciclos celulares están relacionadas con los pacientes que sobreviven de tetralogía de Fallot. Entonces, esto es igual interesante porque lo que encuentran es que hay expresión de microRNA y que al final esos microRNA señalizan a vías moleculares de genes que se han visto que expresan de forma diferente en el paciente que tiene tetralogía de Fallot, y son todos estos. Viene ahí en un agregado del artículo la lista completa de las vías moleculares que tienen alteración, pero aquí podemos ver lo que han logrado estudiar, ¿no? O sea, vías moleculares sobre angiogénesis, sobre aparatos de contractilidad, sobre segundos mensajeros, sobre metabolismo mitocondrial, síntesis de proteínas o ciclos celulares. Entonces, todas estas que están circuladas son estas vías moleculares que han podido identificarse en los pacientes que tienen cirugía de tetralogía de Fallot. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues seguramente que estos pacientes a lo largo del tiempo lo que hacen es que se adaptan o lo que hace es que modifican sus vías moleculares para poder, pues literalmente sobrevivir, ¿no? Esto es algo digo, está muy interesante, es un poco complejo, pero está interesante sobre todo lo que se ha podido ahondar ya a nivel molecular. Entonces, ¿ellos qué proponen en la parte de estrategias del futuro? En una parte un poco escueta, pero en relación a todo esto que ellos consideran que es la historia natural del paciente que sobrevive al Fallot, es que la renina-angiotensina-aldosterona podría ser pues casi un pilar sobre el efecto que tiene todos estos cambios hemodinámicos. Entonces, en alguna parte del artículo, en un par de párrafos, mencionan que la combinación de valsartan con este medicamento puede inhibir los receptores de angiotensina y mejorar la función a largo plazo de los pacientes. Sin embargo, bueno, ellos igual refieren que, bueno, faltan estudios para determinar si es de seguridad y si en realidad tiene futuro y mejora sobre la función a largo plazo, ¿no? Ahora, atenuar la remodelación vascular pulmonar. ¿Qué mencionan en este apartado? ¿Cuándo? En el momento específico sobre cuándo sustituir la válvula pulmonar del paciente que está operado de Fallot. Mejorar la contractilidad miocárdica, igual mencionan como potencial blanco el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 como algo que podría ayudar a la mejora de la contractilidad. Y en los pacientes que empiezan a tener alteraciones en el ritmo, puedes realizar resincronización ventricular. Evidentemente antes recibieron antiarrítmicos. Y la otra que es interesante sobre la ingeniería tisular. Eso que comentábamos al inicio, con qué estamos cerrando las comunicaciones interventriculares? Pues los materiales son muy variados, pero que tal vez en algún momento la ingeniería tisular nos dé un material que no solamente nos permita cerrar esos defectos, sino que tenga un tejido que pueda ser incorporado y que en algún momento pueda tener función contractil, ¿no? Que esto es, híjole, es casi idílico. Y bueno, en la prevención del deterioro funcional, pues empiezan a ver todas estas cuestiones sobre en qué momento, ¿no? Y ellos hacen, pues creo que un buen análisis sobre lo de la corrección neonatal versus la corrección antes del año de edad. Lo que ellos mencionan es que en los pacientes que siguieron y vieron a los que corregían de neonatos y a los que corregían antes del año de edad, era que la cantidad de fibrosis que encontraban en uno y otro y la cantidad de estas alteraciones miocíticas del cardiomiocito no variaba mucho, o sea, no tenía significancia estadística entre los pacientes que se operaban de neonatos y los que se operaban de Fallot antes del año de edad. Es interesante porque recordar que pues, actualmente hay quien aboga porque la corrección sea en los primeros 30 días de vida, menor resección muscular, menores incisiones sobre el ventrículo derecho, y pues
otro que está, incluso en esta parte de la corrección neonatal, que el paciente puede tener menor riesgo de tener lesiones residuales importantes que necesiten reintervención a corto plazo. Pero en la otra parte está que pues, estos pacientes que se operan de neonatos, el posquirúrgico es un posquirúrgico pues, muy difícil y que incrementa mucho la mortalidad del paciente, ¿no? A diferencia del que se opera un poco más grande. Y la otra, que igual lo comentamos en las primeras diapositivas, el acondicionamiento físico. Hacen ahí un breve análisis igual sobre que estos pacientes operados de Fallot, pues que no deben de tener ninguna restricción en la parte de acondicionamiento física y que al contrario, se ha visto que los pacientes con controles sanos, el paciente o la persona que tiene un acondicionamiento físico con algo de orden, tienen proliferación de cardiomiocitos que al final estos cardiomiocitos sí tienen función sobre la contractilidad, ¿no? Entonces, ese es el primer artículo. El siguiente artículo es, hacen un análisis sobre, ellos lo mencionan como el predicamento sobre la corrección del paciente con tetralogía de Fallot. Y el predicamento está directamente relacionado con todas las alteraciones anatómicas que se van encontrando con estos pacientes. Ahora, lo que ellos mencionan en la parte de la introducción es que lo que han encontrado en los pacientes que se estudian en piezas patológicas, cuáles son los componentes que tiene el tracto de salida del ventrículo derecho del paciente con tetralogía de Fallot y que al final trabajar sobre esos componentes o tocarlos o lo que se ha modificado en cuanto a las técnicas quirúrgicas, pues se ha visto que incide directamente sobre la función que va a tener el ventrículo derecho. Entonces, ellos mencionan estos. La desviación anterior del septum de salida, recordar que esa comunicación interventricular siempre la encontramos con mala alineación y que esa desviación anterior del septum está adyacente a la cresta supraventricular. La extensión septal e incluso parietal de la cresta también supraventricular, que recordar que bueno, todos estos componentes musculares no es solamente capacidad contráctil, sino esta hipertrofia también al final de cuentas tiene tejido de conducción, ¿no? Y que es algo que uno pues anticipas que te puede causar problema. Las trabéculas septoparietales que estas están aquí representadas en el dibujo, muy cercanos al septum de salida, y que la característica que tiene el paciente que tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho es que emergen anterior a la banda septal y que tienen extensión a la pared libre. Esto lo veremos un poquito más adelante sobre ahora cómo se ha modificado las recomendaciones sobre la resección de todo el músculo hipertrófico del tracto de salida, ¿no? Ahora, en grados muy variables, que aquí el espectro es, yo me atrevería a decir que inmenso, sobre la válvula pulmonar displasia, ¿no? ¿Qué tan displásica está? ¿Qué característica tiene esa válvula pulmonar? Evidentemente el tamaño del anillo. Y en mayor o menor medida la patología que tenemos después de la región anular, ¿no? Si tenemos troncos pulmonares hipoplásicos o incluso mucha patología de rama, que al final pues todo esto indica que tienes que incidir más estructuras, ¿no? Y algo importante, la banda moderadora, ellos estiman, pues, o lo que ponen en la parte de descripción anatomopatológica, es que la banda moderadora emerge alta y que esto en algunos pacientes con tetralogía de Fallot, la misma banda moderadora puede dar cierto grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, o incluso lo que vemos que está descrito como un ventrículo bicameral, ¿no? La banda moderadora atravesando prácticamente todo el diámetro del ventrículo derecho y que eso le da gradiente obstructivo. Entonces, estos componentes, lo que ellos basan después su análisis y todos los predicamentos que tienen, se basan en estas partes anatómicas. Un recordatorio sobre la parte de corrección quirúrgica que aquí tiene directa relación en lo que mencionan en el artículo. Recordar que, bueno, la corrección. En- es por atrio derecho a través de la tricúspide. Recordar que el cierre de la comunicación interventricular, hay que tunelizar esa comunicación interventricular para poder evitar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el cabalgamiento aórtico. Entonces, ¿qué estimamos nosotros? Que los parches que haya que poner en las comunicaciones interventriculares sean parches amplios y que esa tunelización en algunos pacientes pues puede dar incluso problemas sobre el tracto izquierdo, ¿no? Que es algo que siempre tienen en mente. Entonces, aquí es donde empieza a ver este espectro anatómico.
hay pacientes con unas EIVs inmensas, con mucha extensión anterior, que al final terminan con unos parches pues muy grandes y que lo mismo, toda esa región que es el parche, pues es una zona que no tiene movilidad, es decir, no apoyan absolutamente nada a la parte contráctil. Y bueno, la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, en este paciente, por ejemplo, es un paciente que la ampliación fue transanular y bueno, vemos aquí que los parches, lo que idealmente pues ya se propone es que las infundibulotomías sean limitadas, anteriormente era lo contrario, y que bueno, mientras menos toquemos el infundíbulo, mejor, ¿no? Aquí es la ampliación que tenemos sobre el tracto de salida del ventrículo derecho. Y en estos pacientes en los que nos vemos en la necesidad de abrirles el anillo pulmonar, pues lo recomendable siempre será que se deje alguna válvula sobre el tracto de salida del ventrículo derecho y ahí pues sí depende mucho sobre la escuela, si es monocúspide, si es bicúspide y el material, sobre todo lo que tengas a la mano para trabajar, ¿no? Pues al final los pacientes terminan con ampliaciones muy amplias, con ampliaciones muy grandes del tracto de salida del ventrículo derecho, porque igual siempre pensar en dejar gradientes obstructivos, pues es algo que termina por, pues por quitar el sueño. Entonces, ¿cuáles predicamentos tienen ellos? Del lado izquierdo tenemos lo que antes se recomendaba, ¿no? Entonces, ¿qué, cuál era la escuela de antes? El infundíbulo, una incisión longitudinal amplia que te permitiera ver, observar toda la obstrucción que tuvieras sobre el tracto derecho y resecar lo más que pudieras hasta dejar un tracto de salida del ventrículo derecho lo suficientemente amplio para que no hubiera gradiente. Ahora, en mucho tiempo, lo que comentaba sobre la banda moderadora, que mencionaban que había que dividir la banda moderadora para ampliarla y que eso no nos diera problema también obstructivo. Ahora, se menciona ahora? Que la banda moderadora, solo en los casos que esté completamente a través del tracto de salida, pero si no está ahí, pues no tocarla, ¿no? Al final de cuentas, recordar que la banda moderadora discurre las vías de conducción y que esto nos puede traer problemas del ritmo, incluso a la salida de la bomba. Ahora, las masas infundibulares, que era la recomendación anterior, pues que resacaras hasta la liberación, incluyendo las septoparietales, es decir, que quitaras toda la obstrucción hasta que vieras el parche de la corrección del parche del cierre de la comunicación interventricular. Ahora, en algún tiempo, todo se hacía a través del atrio derecho, sin tocar el infundíbulo, o a través del tronco de la arteria pulmonar, precisamente cuando esto empieza a evolucionar y empiezan a ver que pues, entre más incisiones sobre el tracto derecho, pues más problemas tenía el paciente, ¿no? Y la ampliación del anillo pulmonar, pues que no dejaras gradientes, que lo dejaras lo más amplio posible. Y en algunos casos, cuando por ejemplo no se utilizaba esto de las válvulas, de las neoválvulas pulmonares monocúspides o bicúspides, pues estimabas pues que el paciente podría tolerar la insuficiencia pulmonar, porque el ventrículo estaba de cierta forma, entre comillas, pues, preparado. Ahora, ¿qué ha cambiado? La corrección temprana, ¿no? Lo que comentamos hace un momento sobre mayor falla de ventrículo derecho en el caso de los neonatos, menor incidencia de reparaciones, menor grado de remodelación sobre el tejido muscular cardíaco. Esto en la parte de las edades y cuándo hacerlo. Ahora, lo de la banda moderadora, pues lo que actualmente se recomienda es que si es posible, no la toquemos y se respete esa estructura. Preservar el infundíbulo, esto ha ayudado a que haya menos cantidad de fibrosis. En algunos casos, cuando el infundíbulo hay que abrirlo y incluso extenderse, recordar que existen ramos coronarios en esa zona y que al final todo esto que se reseca y se abren esas ramas coronarias, pues terminará siendo tejido que va a ser fibrótico y tejido que no va a tener una capacidad contráctil, ¿no? Y en estas ampliaciones tan grandes, pues dependiendo del material, a la postre ves o dilataciones o calcificaciones o reacciones inflamatorias que después te dan nuevamente gradientes obstructivos. Las masas infundibulares, en la medida de lo posible, limitar la resección solamente a que tengas un espacio suficiente para que no tengas gradientes obstructivos, ¿no? Entonces, respetar la banda moderadora y algo importante que no tocar
todo el conglomerado muscular que está cercano al septo, al septum, porque esto sí le va a acarrear al paciente mucha más falla del ventrículo derecho. Y pues en la medida de lo posible preservar la válvula y el anillo y evitar que el paciente quede con insuficiencia pulmonar, que lo vimos en el otro artículo. A mayor grado de insuficiencia pulmonar, el paciente tiene mayor deterioro de la función ventricular derecha. Y pues lo que ellos mencionan, ¿no? Aquí actualmente pues, los cirujanos están conscientes de todo lo que no deben de tocar, ¿no? Y cada vez es, cuida esto, cuida lo otro, no toques esto, no abras tanto. Y lo que comentan aquí es muy importante. O sea, aquí lo que mencionan es decir, llevas a un paciente con tetralogía de Fallot a cirugía. Eh, hay algo interesante aquí. Vas a modificar o vas a cambiar una fisiopatología por otra. Le cierras la comunicación interventricular grande, es decir, lo dejas sin ese cortocircuito. Amplías en la medida de lo posible el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué tanto? Pues aquí ellos mencionan, a lo mejor vale más dejar al paciente con un grado de residual de gradiente, ¿cuánto? Hasta 25 milímetros de mercurio, porque se ha visto que estos pacientes que los dejas con estos grados de gradientes residuales, a la postre tienen mejor pronóstico o tienen mejor función cardíaca que aquellos pacientes que quedan totalmente o que quedan con gradientes más bajos, pero con mayor disfunción sobre la válvula pulmonar y evidentemente con mayor pérdida de músculo por esa ampliación un poco más agresiva. Ahora, estos gradientes, pues también recordar esto, los gradientes obstructivos que uno puede dejar sobre el ventrículo derecho, al final llevan a falla diastólica. Es decir, si tú le dejas un gradiente muy alto y entonces entre todos te pones de acuerdo y pues vamos a aguantarlo, pues al final ese paciente cabe la posibilidad que termine en falla diastólica, ¿no? Y que este círculo que se vicia, pues termine siendo igual. El paciente entra en falla cardíaca irreversible en más corto tiempo, ¿no? Y entonces mencionan esto, le cambiamos una fisiología por otra. Y entonces ellos sugieren esto. Entonces a lo mejor al paciente que pues no es posible corregirlo de forma completa y dejarlo sin gradiente y dejarlo con una válvula pulmonar normofuncionante, ¿no será que en realidad lo estamos paliando, aliviando ciertos síntomas y generándole más problemas? Es algo interesante y difícil de responder porque quienes quisiéramos o quienes no quisiéramos tener esos pacientes casi perfectos o con anatomías muy parecidas a solo una comunicación interventricular perimembranosa, ¿no? Entonces, ellos ponen este ejemplo, la curación. ¿En qué pacientes consideran que los curan? En un porcentaje muy pequeño. ¿Cuáles? Los que el tamaño de la válvula y el anillo es adecuado, ¿no? O sea, que tienen score zetas muy, casi normales. Evidentemente, en estas estructuras no tienes que hacer nada más que verificar que estén funcionando de forma adecuada. Que el tracto de salida del ventrículo derecho, pues que la ampliación solo implique incisión, es decir, miotomía sobre estas bandas musculares e idealmente sin infundurotomía. Entonces, es lo que les comentaba hace un momento, pues en el contexto de ese paciente pues, solamente tiene una CIB. Y en el espectro de pacientes con tetralogía de Fallot, pues es amplísimo. Entonces, y de todas maneras, a pesar de que ellos consideran esto, mencionan también esto, el incidir sobre estas masas que solamente las abres, pues al final de cuentas va a generar disfunción ventricular. Entonces, ¿qué dicen? Que el paciente que tiene tetralogía de Fallot realmente no le sobra ningún músculo y que cada porción está en el sitio donde debe de estar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué concluyen? Que estos pacientes, independientemente de que solamente les hagas miotomías, de que intentes resecar lo menos posible, pues cada banda que cortas o cada banda que incides, de todas formas le va a generar disfunción ventricular como un corazón normal. Y bueno, ellos al final hacen pues como corolario de razonamientos, ¿no? Número uno, la dilatación o la disfunción del ventrículo derecho y el aumento del QRS, así como las arritmias, con preservación del anillo pulmonar, pues esto es inevitable, ¿no? O sea, el paciente va o está en riesgo de generar todo esto, pero que estas alteraciones son más severas cuando dejamos grados de insuficiencia pulmonar mayores, ¿no? Entonces, abogan pues porque en aquel paciente que le tienes que abrir el anillo pulmonar, le hagas algo a esa válvula, no le dejes una válvula, aunque solamente sepamos en la parte teórica que van a funcionar en la parte aguda, ¿no?
La sustitución valvular pulmonar no resuelve la disfunción del ventrículo derecho, no va a mejorar el QRS que ya está prolongado, seguramente tampoco va a incidir directamente sobre las arritmias, ni siquiera sobre el riesgo de muerte súbito. Sin embargo, lo que sí puede hacer es retrasar que todo esto evolucione de forma más rápida y que evitemos llegar a disfunción del ventrículo izquierdo. Ahora, el tercero, los adultos con corrección de tetralogía de Fallot es una población que está siempre como diana para dispositivos cardioverters, ¿no? Es decir, este paciente pues, que está en riesgo de hacer muchas arritmias pueden estar pues, o son candidatos a que podamos utilizar estos dispositivos. A mayor edad de corrección, peor pronóstico a largo plazo y la interdependencia ventricular los pacientes con tetralogía de Fallot van a tener directamente en algún momento daño del ventrículo izquierdo y pérdida de la función. Y pues a largo plazo, mejor pronóstico con gradientes residuales como lo veíamos en la dispositiva previa. Y bueno, algo interesante, por ejemplo, ellos en su análisis de los pacientes que tienen es que la mortalidad que tienen a 30 años refieren que sigue siendo alta en su casuística. Y aquí no ahondan mucho pues, en cuáles son las características, pero a estos dos grupos los dividen en, estos, por ejemplo, el 40% de mortalidad a 30 años que tienen, en los que consideran sindrómicos o complejos, hasta ahí queda, dan a entender pues que son pacientes con anatomías limítrofe o menos favorables, pero de todas maneras la cantidad de pacientes que mueren a 30 años pues es casi la mitad, ¿no? Y en aquellos que tienen, que no son sindrómicos o que tienen menor alteración anatómica, pues 15% de los pacientes van a fallecer a 30 años de seguimiento, pues que la verdad es que no son números muy altos, ¿no? Y pues esto es algo que llama mucho la atención. Dicen que en los pacientes que van a someterse a cirugía de tetralogía de Fallot, pues al final la cirugía termina siendo algo destructivo, ¿no? Todas las condiciones anatómicas que tiene el paciente con tetralogía de Fallot, pues literalmente hay que cambiarlo completamente, hay que reconstruirlo completamente para lograr que la parte hemodinámica se alivie, digamos, o pues de cierta forma se palie y que el paciente tenga mayor sobrevida en la parte funcional, ¿no? Y aquí entra algo importante, la teoría del caos, ¿no? Que todos los sistemas vivos son inherentemente complejos y que pues estos pacientes están sujetos a cambios y que van a estar sujetos a influencias, variaciones y esto tiene directa relación con esto que se está estudiando cada vez más sobre la genética, sobre vías de señalización celular, sobre cómo se modifican los ciclos celulares de acuerdo a la sobrevida y a los cambios que tienen estos pacientes. Y eso sería todo. Perdóname, Memo, apaga mi micrófono. No, bueno, pues como te decía, gran charla. Y Mario te pregunta, en su experiencia, ¿cuánto demoran en promedio en necesitar un recambio valvular pulmonar? Y te felicitan por tu charla. Híjole, pues la verdad es que le mentiría aquí en los pacientes que tenemos, pero yo creo que el promedio de edad en los que estamos, los más chiquitos, tenemos un niño de 9 años que se le hizo ya sustitución valvular y los más grandes pues, son ya congénitos adultos, son pacientes entre 18 y 23 años que llegan después de la corrección para la sustitución valvular. Pero honestamente, o sea, el dato exacto no, lamentablemente no lo tenemos todavía. Sí, yo creo que también nosotros hemos tenido casos de niños que el último niño iba a cumplir 17 años y pues evidentemente tenían criterios para recambio, pero también tuvimos un niño a lo mejor ahí de 2 o 3 años que necesitó recambio valvular. Yo creo que tiene razón, así como tener un estándar es un poquito complicado. Bien, Chiquicardio, qué gusto escucharlo, doctor, y ver que está por aquí. Te felicita, Memo.
Saludos desde Juárez. Y pregunta, además de la insuficiencia pulmonar como factor de más rápido deterioro, ¿una CIB residual pequeña tendría alguna influencia también como factor pronóstico? Sí, o sea, lo que comentan es que, pues lamentablemente todos los cortocircuitos que dejemos, al final de cuentas van a provocar sobrecarga volumétrica, ¿no? Y ese ciclo no lo vamos a sacar al paciente de ese ciclo. Volvemos a lo mismo, que es, digo, Doc, no sé cómo estén ustedes allá, pero, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a veces a muchas fallas cardíacas derechas que, híjole, pues honestamente le temes, ¿no? Que eso vaya a ser lo que condicione que el paciente no salga adelante. Y a veces optamos por dejarles, o la mayoría de las veces, cuando los vemos con funciones muy deterioradas o niños muy grandes, por dejarles CIAs controladas, ¿no? Pero bueno, al final le dejas un cortocircuito que le va a provocar sobrecarga de volumen. Entonces, sí, en la parte teórica, definitivamente todos los cortocircuitos deberían de quedar cerrados y con insuficiencias pulmonares, de ser posible, leves, ¿no? De acuerdo. Sí, definitivamente son cortocircuitos que van a aumentar ahí la, la falla del ventrículo derecho y pues sí, definitivamente, ¿no? Eso va a influir y pues no es tampoco raro que tengamos que sustituir válvulas y cerrar ahí algún efecto residual, ¿no? Muy bien, Memo. Pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios. Doctor Bolio, felicidades, Memo, muchas gracias, excelente revisión y como dices, al final regresamos a no tener muchas respuestas, no hay un falot igual a otro, hay que estudiar también la función izquierda que repercute en malos resultados retrógradamente. Sí, pues creo que alguna vez el doctor Bolio nos comentaba eso, ¿no? Esa interdependencia del septum que a final de cuentas hace que falle también el derecho, ¿no? Y eso también no hay muchas descripciones. Y bueno, pues sí, la verdad es que pues nos ha tocado vivir ahí como esa parte, ¿no? de la evolución en la que definitivamente primero nada de obstrucción y una buena ventriculotomía y un gran parche, y ahora la tendencia a las correcciones neonatales, que a final de cuentas yo los pocos casos que me ha tocado ver son posoperatorios complejos, ¿no? Que a final de cuentas creo que también es importante pues identificar cuál es el caso ideal para corregirlo en la edad neonatal y bueno, seguramente la evolución vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque no tenemos muchos casos todavía de estos niños reparados en la edad natal y vemos cómo va la evolución, pero bueno, pues la tendencia dice que tiene que mejorar, como dices tú, menos resecciones, que eso es, al final de cuentas, una de las indicaciones, menos resecciones musculares. Bueno, pues no necesariamente se tiene que sacrificar la válvula. Y pues también el tema de los gradientes, ¿no? Que muchos centros también hablan acerca hay un consenso por ahí que salió que muchas veces puede tolerar no 20, sino hasta 40 milímetros de mercurio de obstrucción y que eso, pues, al final de cuentas es tolerable. Pero bueno, pues al final creo que hoy por hoy el ser una infundobulotomía pequeña, respetar a la medida de lo posible, por eso darle un poquito de margen a este gradiente para respetar el anillo valvular pulmonar, creo que esos son de los puntos que tenemos que ver. Y bueno, pues a final de cuentas, también identificar el momento óptimo para poner una válvula pulmonar y que a final de cuentas podamos rescatar ese ventrículo derecho, ¿no? Y el doctor Borio también comenta, el manejo posoperatorio a largo plazo es importante, más que números, la calidad de vida es importante, sí, de acuerdo. Muy bien, pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios. Muy bien, Memo, pues algo con lo que quieras concluir, Memo. Pues nada, pues que al final termina siendo pues muy complicado. Digo, creo que en todos lados estamos, pues lamentablemente todavía con pacientes que llegan escolares, ¿no? Con pues muchos años muy hipóxicos y pues que evidentemente mm, pues anticipa que la falla cardíaca pues, va a ser pues una falla cardíaca muy grande y que pues al final los ponen en riesgo de complicaciones serias o incluso la muerte. Este, pero bueno, pues no hay forma de pues, hacerse a un lado si nuestros pacientes necesitan pues ofrecérseles algo.
y que es, o sea, es realmente complicado porque, por ejemplo, acá con nosotros pues, no tenemos ninguna clase de apoyo ventricular, o sea, nada, nada. Hay balones para los adultos, pero pues el de menor tamaño pues, se rondan los 40 kilos, está muy lejano de que se los podamos poner, que sería lo único. Entonces, que esto, pues en algún momento ojalá se pueda resolver y tengamos más opciones para ayudar a estos ventrículos derechos con años de hipoxia y con años de disfunción. Y pues conociendo todo esto y que cada vez hay más información, pues como que uno dice, "Ay, pues el panorama está peor, ¿no?" Pero bueno, al final algo tenemos que ofrecer y pues en equipo, intentar sacarlos adelante. ¿No? Y el equipo multidisciplinario, y como dices, es de las carreteras frecuentes, ¿no? Entonces, pues sí, sí da para mucho y ojalá también que nosotros podamos, digo, de alguna u otra manera, de repente también ahí se ha hablado del falot un poco más, regionalizado a nuestro país, ¿no? Que no todos son iguales, pero sí a lo mejor nosotros podemos tener un espectro diferente al que tienen los norteamericanos o los europeos. Entonces creo que tenemos una gama muy importante de pacientes que deberíamos de tener ya reportes para poder tener también nuestra casuística y ver realmente cómo es este comportamiento, ¿no? Pues, bueno, pues ahí está otro punto para seguir este, aportando y estudiando y haciendo estudios. Sí, claro. Ahora, perdón, justamente yo lo comenté eso con una genetista que trabaja acá y todo esto, por ejemplo, de las señalizaciones y eso que viene descrito, ¿no? O sea, lo que ella comentaba era, dice, pues es que, dice, si ven tantos y tan diferentes, dice, lo que sigue, evidentemente, pues estos son como palabras que fácilmente se las dio el viento, ¿no? Pero dice, lo que sigue es estudiar a esa población, empezar, intentar secuenciar padres, evidentemente a los pacientes, por qué tantos falot, por qué tanta anatomías tan diferentes, ¿no? Estos aspectos tan distintos. Y bueno, dices, híjole, pues a lo mejor, pues igual, ¿no? Es un punto que ojalá en algún momento podamos cubrir y tener o acercarnos a algunas respuestas, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, ya toca definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Memo. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. La próxima semana va a presentar el doctor Carlos Ruiz. Él es residente de hemodinamia del Hospital Infantil de México. Ya les haremos llegar artículos de lo que él va a presentar. Pues muchas gracias, Memo. Nos vemos la siguiente. Buenas noches a todos. Gracias.